Hola, queridas y queridos oyentes. Hola, Andrés, Laura, Ignacio. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de salida de emergencia, este programa dedicado a algunas discusiones sobre literatura. Ya nuestro tercer episodio, qué éxito que hemos tenido, llegamos al número 3. Hoy tendremos un programa súper especial propuesto acá por Rusito. Vamos a discutir un texto temprano de Borges, un texto que además a Borges no le gustaba tanto. Vamos a discutir el texto, el libro de ensayos de Borges, Inquisiciones, de 1925. Un libro que, como les comentaba, del que, como les comentaba, Borges renegó bastante, ¿no, Ignacio? Sí, efectivamente, gracias Lu por la presentación. Inquisiciones es, como bien dijiste, un libro temprano de la producción de Borges y es de hecho el primer libro de prosa que publica. Antes solo había publicado libros o compilaciones de poesía. Y acá Borges empieza en este libro a dar muestras de sus indagaciones en los peculiares intereses que rodean a Borges, ¿no? Asuntos de poética, por ejemplo, de pensamiento literario y también de polémicas. Porque no están exentos, este libro y algunos que suceden después, como vamos a decir ahora, no están exentos de presentar a Borges como un polemista, es decir, como alguien que entra en el escenario literario eh, armado con el puñar de la palabra, ¿no? Y de la crítica, justamente. En estos textos que conforman Inquisiciones, ya el título es un poco también una carta de presentación, ¿cierto? Eh, la clasificación de ensayo sirve especialmente para la prueba de un estilo, porque Borges acá, en consideración mía, lo que está haciendo es buscar una voz y para ello tantea las formas de un criollismo ilustrado, podríamos llamarle así, que acompasa también El tamaño de mi esperanza, el libro sucesor de este, que es de 1926, y El idioma de los argentinos, un poquito más tarde, en 1928, que aparece. Conformando, según Yvonne Bordelois, ¿no?, un programa ensayístico y crítico de Borges, de este Borges quizás podríamos llamarle primigenio, ¿cierto? Bueno, no es de extrañar, por eso, que el pudor borgiano, que es digamos, del Borges ya posterior, del Borges ya asentado, que era renuente a los excesos y a la palabrería, renegara justamente de estos libros de juventud y los excomulgara de las ediciones de las obras completas, porque otra vez, tanto Inquisiciones como El tamaño de mi esperanza y El idioma de los argentinos no aparecieron en las obras completas de Borges hasta que una vez Borges murió. Durante su vida se ocupó de limitar, ¿cierto?, el acceso de los lectores a esa zona de su producción, ¿sí? Y son, en rigor, esta tríada de libros, libros de irrupción, ¿cierto?, en la escena literaria de su época. Y como tales, tampoco dejan de demostrar la insolencia del joven Borges para con las figuras literarias que ya estaban establecidas en el campo literario nacional. Por ejemplo, un detalle de color, y vamos a hablar de colores ahora justamente, en el ensayo Ejecución de tres palabras, que aparece en este libro, Inquisiciones, critica el uso de un terceto de vocablos y entre ellos aparece la palabra azul, ¿no? Como que Borges censura la idea, la palabra azul utilizándola en la poesía. Y más tarde, un tiempito más tarde, en 1926, en una reseña que aparece en El tamaño de esperanza del romancero de Leopoldo Lugones, de quien ya hablamos en el programa anterior, mejor dicho, Andrés habló en el episodio anterior, apunta contra el poeta precisamente por utilizar el término en sus versos, ¿no? Aduciendo que si un poeta rima con ul, como Lugones dice Borges, tiene que azular algo enseguida para disponer de un azul. Esto, por supuesto, según cuentan, a Lugones no le agradó demasiado, ¿no?, la crítica, y había ahí como un encono entre ambos,
aunque más tarde Borges postulara también a Lugones como una suerte de poeta nacional, ¿cierto? Pero es interesante ver estos aspectos precisamente porque nos presentan a un Borges que, bueno, nunca le temió a la polémica a Borges, durante toda su obra se puede ver eso, pero sobre todo en esta obra temprana, sí es cierto que los ataques eran mucho más abiertos, más viperinos prácticamente, y eso ayuda a conformar también una imagen, ¿no?, de escritor dentro del panorama o del escenario literario de su tiempo, ¿cierto? Bueno, creo que, no sé si Andrés tenía algo para comentar ahora, Sí, yo una cosa o que Luciana. quería Bueno, decir, ya que estábamos en el aspecto biográfico, ¿no? Por ahí recordar que Borges escribe este texto, estos textos, este conjunto de ensayos, poco después de regresar de España, lo que no es algo menor, no es un dato biográfico menor cuando atendemos a los contenidos del libro, ¿no? Que tiene una enorme cantidad de referencias a la cultura y a la recepción de la cultura española también en España. Y después tenemos que pensar también, el libro es del 25, ¿no? Que, que Borges de alguna manera está recuperando y rediscutiendo su propio pasado ultraísta. Y eso se ve claramente en todas las intervenciones acerca de la poesía y también en la selección de nombres que incluye cuando decide criticar a los poetas. Me parece que de alguna manera una revisión de su intervención ultraísta es un hilo conductor de este libro y es un aspecto biográfico que me parece que conviene tener en cuenta a la hora de introducirnos en este texto, o en este conjunto de textos, ¿no? En esta colección de textos que constituye las Inquisiciones las Inquisiciones, el libro de las Inquisiciones, ¿no? Perdón, Andrés, te interrumpí. No, no, no interrumpiste nada, Luciana. De hecho, pensaba a partir de las intervenciones de ustedes que se pueden decir muchas cosas de inquisiciones, pero tanto lo que decía Ignacio como lo que decías recién vos, lo más interesante tal vez para lectores y lectoras no especializados en la obra de Borges, ¿por qué hay que leer Inquisiciones? Porque funciona eso, funciona como uno de los hitos fundacionales, más allá de Fervor de Buenos Aires, que es un hito fundacional que Borges con idas y vueltas, pero va a mantener, por lo menos dentro de esta autocensura que ustedes describían, es el único libro de los cuestionados. Borges va a aceptar reeditar corregido, severamente corregido, prácticamente es otro libro, a fines de la década del 60, pero ni Inquisiciones, ni El tamaño de mi esperanza, ni El idioma de los argentinos, como bien decía Ignacio, va a ser reeditado en vida. O sea, no admiten ni siquiera para Borges corrección a alguien que continuamente estaba puliendo y volviendo sobre sus textos, incluso sobre sus mejores textos, para buscarles alguna mejora posible. Acá hay un descarte por completo. Las razones son plurales, pero sin duda la que pega más es lo que vos acabas de decir, Luciana. Yo no estoy tan seguro o tan de acuerdo en que en este momento Borges esté rechazando su ultraísmo. Está, como ha hecho Borges a lo largo de su vida, en todo caso, buscando un puente o una transición hacia otra cosa, pero yo estoy nada seguro de que esa otra cosa, que por ejemplo en el plano narrativo va a aparecer claramente con Historia Universal de la Infamia, pero 10 años después, yo creo que este Borges del año 25, 26, 27, 28, es un Borges de ensayo, en el sentido general del término, por lo menos en el ámbito de la prosa, como señalaba Ignacio, debuta prosísticamente, si sacamos algunas prosas que después aparecen en los textos recobrados, pero digamos, lo que el público conoció como primer texto prosístico de Borges es esto, que es muy distinto a Fervor de Buenos Aires. Si bien hay algunos, bueno, de hecho Laura mencionará, seguramente hay un texto que se llama Buenos Aires, claramente aparece un interés por distintos autores, sí, verdad, españoles, bastantes, pero también hay un interesante texto sobre Sir Thomas Browne, que algún día
podríamos hacer un programa, así como hoy intentamos hacer un programa que no vamos a lograr satisfacer de Borges y la tradición española, se podría hacer con tal vez mucha más fortuna, Borges y la tradición inglesa, y de hecho ahí podríamos recuperar, porque yo creo que estamos haciendo algo modestamente interesante, que es rescatar algunas lecturas que, sacándola de Sarlo, que ya era muy conocida, que no son las usuales que se suelen hacer o recomendar para los no iniciados e iniciadas en la lectura de Borges. Y Borges Profesor, que es un texto que hace muchos años tuvo un gran recorrido, pero últimamente no lo veo muy reseñado, son excelentes, son clases de hecho sobre literatura inglesa. Podríamos volver tal vez en un futuro a hablar de Borges y la literatura inglesa a través de Borges Profesor, por ejemplo. Pero en este caso hay otras inquietudes. Está Unamuno, que como bien decía Laura, creo en la previa del aire, y hay un texto sobre Quevedo. A mí lo que más me interesaba, hay una trilogía, una tríada, como decía David Viñas, Borges es un experto armando series, de eso sabía, ¿no? Es, es un ataque de Viñas, de eso Borges sabía, armar series. Borges arma una serie bastante previsible por lo demás, Góngora, Quevedo, Gracián. Y sobre esa serie, que sería la serie, o una parte de la serie del siglo de oro español, que duró más de un siglo, pero sin duda es el barroco español. Yo creo que nos tendríamos que meter de lleno en la cuestión de este Borges que todavía es ultraísta porque no encuentra otra cosa que ser. Yo creo porque evidentemente toda la década del 20 está atravesada en Argentina por la búsqueda vanguardista, y hasta que Borges no encuentre su estilo propio, lo que llamaríamos hoy lo borgiano, va a seguir más o menos migrando entre distintas asociaciones intelectuales. De hecho, si ustedes se ponen a revisar los personajes con los que Borges trababa relación en la década del 20, algunos son conocidos y hoy otros son todos perfectamente desconocidos, digamos. Muchos martinfierristas son totalmente anónimos, o los que participaron después en la revista Proa o Prisma. Borges en la década del 20 se involucró muchísimo, muchísimo con distintas empresas intelectuales de la juventud de ese momento, que obviamente era una juventud antilugoniana, que es lo que decíamos en la emisión anterior, totalmente antilugoniana, pero más que por enfrentarse a Lugones, por enfrentarse al lugar central que tenía Lugones en ese momento en el escenario nacional. Se hubiesen enfrentado a cualquier otro que tuviese ese lugar. Pero en Inquisiciones, otro dato interesante, porque Borges, siendo tan astuto para manipular su propia obra, para hacer estos pases mágicos entre lo que decide sostener, lo que decide esconder, escamotear, revisar, Otras Inquisiciones es un libro muy posterior a este, es un libro del año 52, pero que a Borges sí le gusta. Y de hecho, uno diría, si le gusta tanto las Inquisiciones, o por lo menos no lo desaprueba en modo alguno, como desaprueba Inquisiciones, ¿por qué deja ese señuelo, esa pista de otras Inquisiciones, que evidentemente remite a estas Inquisiciones que no se podían conseguir, que no circulaban, salvo para los 500 afortunados que compraron la tirada original del año 25? Entonces rechaza Inquisiciones, pero a su mejor libro de ensayos, estilísticamente hablando, desde el cuidado de la prosa, que es un libro exquisito, lo llama Otras Inquisiciones. Entonces hay un rechazo, pero también, como en Borges, todo rechazo esconde un deseo pulsional secreto por ese que fue, y que claramente ya en los 40, en los 50, ya había dejado de ser ese. Pero creo que para la audiencia, o por lo menos para mí, no sé si para otro vale, como diría Borges, lo que vale para uno, ¿por qué tiene que valer para otro? Pero creo que si uno toma la autopista Lugones y la relación complicada de Borges con Lugones, la autopista Quevedo y las idas y vueltas de Borges con Quevedo, a lo largo de los distintos momentos de la poesía y de la prosa y de la ensayística borgiana, va a encontrar un montón de matices y de riquezas de alguien que está pensando continuamente la literatura. Eso no sucede en todos los casos con todo el repertorio de Inquisiciones. Sobre Góngora, Borges vuelve. Después, si hay tiempo, y si no, haré la referencia,
cuando dialoga casi el final de su vida, bueno, Borges dialogó con mucha gente, hay muchísimos diálogos, pero los diálogos que mantuvo con Osvaldo Ferrari hacia el 84, 85, son 3 tomos que ahora están, lo digo ahora porque después no vamos a tener tiempo, que ahora están compilados en esta edición definitiva de diálogos. Ahí hay un diálogo sobre Quevedo y hay un diálogo sobre Góngora. Pero las opiniones de Borges sobre Góngora a mediados de la década del 80 son prácticamente las mismas que tenía sobre Góngora en la década del 20. En cambio, eso quiere decir que Góngora le interesaba poco a Borges. En cambio, Quevedo, no, con Quevedo tiene idas y vueltas. Y, por ejemplo, ustedes podrán recordar seguramente el poema que Borges dedica al idioma alemán, que comienza diciendo: mi destino es la lengua castellana, el bronce de Francisco de Quevedo. Es decir, cuando tiene que asumir un destino idiomático, definitivo, consagratorio, acepta el español, luego en el poema habla de otras lenguas, por supuesto el alemán, el latín y el francés, pero dice, si mi destino es el español, con quien tengo que medirme es con el bronce de Francisco de Quevedo. Así como antes había dicho que el gran escritor nacional era Lugones. Por supuesto, son operaciones de Borges. No digo que haya que tomarlas al pie de la letra, pero sirven como unidades de medida, esto quiero decir. Sirven para entender los devaneos de Jorge Luis Borges a lo largo de 60 años de producción literaria. Entonces, si Borges vuelve sobre Quevedo, si Borges vuelve sobre Lugones, es porque hay un interés. En cambio, sobre Góngora, o ni hablemos ya sobre Baltasar Gracián, a Baltasar Gracián, que en este libro creo que directamente no lo menciona, pero sí le dedica un poema que está en el otro el mismo, y es tremendo el poema que escribe sobre Gracián, condenándolo absolutamente. Es decir, todo barroco, como bien saben ustedes que se han formado en el ámbito filosófico, todo barroco tiene una naturaleza silogística, tiene una naturaleza de artefacto, de asombro, de sorpresa, como quieran definirlo. Y a Borges algunas de esas sorpresas le parecían legítimas y otras le parecían simplemente patéticas, le parecían meros juegos verbales. Entonces Borges insiste en decir, bueno, Góngora vale poco porque es simplemente un conjunto, es una especie de gramática poética, puramente escolástica. Quevedo es un hombre, es un pensador, dice, es un pensador y es un moralista, es un traductor de Séneca, lo rescata mucho esto, es un admirable traductor de Séneca, de algunas cartas a Lucilio están compiladas en la obra completa de Quevedo, y es un hombre muy inteligente, pero tampoco lo convence de que sea un gran poeta, porque dice, es un hombre sensual, es un hombre lleno de humor, Quevedo, incluso de un humor pícaro, sensual, escatológico en algunos momentos, pero también es un pensador, pero no está nada seguro de que sea un gran poeta, como no está seguro de que Lugones sea un gran poeta. Cree que son hombres de genio, hombres verbales de genio, que son capaces, como decía Borges en esta humorada, de que con UL, el UL impone inmediatamente ir a buscar la palabra azul. Bueno, esos son los procedimientos de los que están maldecidos por el barroco, no se pueden curar de esa peste barroca, y que pueden producir grandes obras. Lo que dice Borges son obras de las, por ejemplo, dice, a Quevedo no se lo podría traducir. Quevedo no es un escritor universal, dice Borges, porque es intraducible, porque fuera de todos esos juegos geniales de palabras, no queda nada. Pero por lo menos admite que es un hombre de genio, Quevedo, cosa que no admite del todo en Góngora, que dice, Góngora no es la tradición española, esto lo dice en una conversación con Roberto Alífano, sobre Quevedo y Lugones, justamente es Borges, no ninguno de nosotros, al que se le ocurre trazar una relación especular entre Quevedo y Lugones, dice, Góngora es de la tradición italiana, es como un derivado del latín, Góngora. No, en cambio, Quevedo sí es de la tradición española, con los efectos que tiene la tradición española. Y sobre Gracián dice, bueno, sobre Gracián no me voy a ocupar, porque alguien que utiliza como metáfora de las estrellas,
gallinas de los campos celestiales, dice no merece ningún comentario. Así que, pero bueno, les cedo la palabra. Es muy interesante esta relación de Borges con Quevedo. No así con Góngora y con Gracián, pero no sé qué opinan ustedes. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís. Me quedé pensando en lo que señalabas al principio, en tu objeción a un comentario que yo había hecho acerca de la relación de Borges con el ultraísmo en esta obra en particular. Y yo estoy de acuerdo con vos respecto de que ciertamente Borges no se está distanciando del ultraísmo, no está criticando el ultraísmo. Sin embargo, sí creo que hay una mirada retrospectiva y revisionista respecto de su intervención en el movimiento joven ultraísta. Ciertamente hay un elogio permanente del ultraísmo. Si uno lee, por ejemplo, el ensayo que le dedica a Nora Lange, es claramente elogioso y me parece que da testimonio de que todavía Borges está estéticamente comprometido con la vanguardia. Pero hay un ensayo que me parece que da cuenta de esto, de que señalaba de que también hay una mirada retrospectiva respecto de esa juventud ultraísta y el vínculo del ultraísmo con el uso de metáforas, etcétera, que es el ensayo después de las imágenes, en el que Borges recupera y lo hace de una forma muy interesante, recupera una mirada de la juventud que tiene algo de distancia crítica respecto de los jóvenes. Dice algo como los jóvenes son como enamorados que se sienten únicos y especiales en en su juventud. Nosotros quisimos ser jóvenes y creímos que descubrimos la metáfora, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo hace de una forma muy linda, que es, me parece a mí que el hilo conductor, que es un hilo conductor bastante permanente en el libro, a través del cual recupera o revisa su propia intervención en la vanguardia, es el de las imágenes y las metáforas, y el modo como presenta esa mirada un poco irónica, crítica respecto del vínculo que tenía la joven vanguardia con el uso de las metáforas, es a través de otras imágenes, es diciendo, bueno, así como los enamorados se sienten únicos en su amor, de la misma manera, está usando el mismo procedimiento del que está hablando, que es un procedimiento que además es recurrentemente recuperado a lo largo de los diferentes ensayos que componen este texto. Y otra cosa que me preguntaba, tanto en relación con la intervención tuya de recién, Rusito, como con la anterior de Ignacio, que creo que es algo que nos tenemos que haber preguntado al principio, es sí, ¿qué tan justo es que tomemos la decisión de traer este texto acá para su discusión? Por qué recuperar a Borges primero desde este lugar? Y si, dado que él mismo se quiso deshacer de esta publicación, ¿hasta qué punto nuestra decisión de volver aquí y de leerlo en este lugar no constituye en algún punto una suerte de traición? Pero bueno, me parece que al margen de esto, que tal vez podríamos discutir un poco más y qué tanto estamos traicionando a Borges al decidir leer este texto hoy, me parece que también es interesante revisar y discutir los recursos literarios sobre los que Borges vuelve a lo largo del texto y también los elementos filosóficos que se discuten a lo largo del texto. Laura, no sé si vos querías comentar algo respecto de esto. Sí, para empezar quiero poder enganchar con la pregunta que vos hiciste, que tanto es justo recuperar este texto, porque justo mientras ustedes hablaban pensaba que yo al releerlo lo miré con otra mirada más prospectiva, de elementos comunes o elementos característicos de la producción borgiana que uno puede encontrar efectivamente en el texto. Entonces, ante la pregunta de, bueno, de por qué volver sobre esto, quizás una posible respuesta es porque incluso aunque Borges reniegue de él, uno puede encontrar ciertos rasgos comunes, y lo pongo sobre la mesa. El primero de ellos es, por ejemplo, este tono polemista, no solamente del tono ensayístico, sino también de las opiniones de Borges. Borges es polémico en general. Esto, por ejemplo, que mencionaba Andrés, en el debate Quevedo-Góngora, o incluso en el tono de las afirmaciones. Después también cierto matiz hiperconceptualista. No es un texto que, a diferencia de los otros que comentamos en las reuniones anteriores, es un texto áspero, duro. No es un texto sencillo, es un texto cargado, ¿no? A diferencia de las lecturas que habíamos comentado
en las reuniones anteriores. Y eso es también un rasgo, como un rasgo característico de la producción. No es un autor fácil de leer, es un autor exigente, demandante, y me parece que en estos ensayos esto se ve. Junto con los elementos recurrentes, y conectando con lo que iba a decir después, que mencionaba Luciana, los elementos filosóficos que incorpora en lo que es el análisis, para el análisis literario, ¿no? También como rasgo característico, incluso figuras características tales como la de Berkeley, tales como la de Schopenhauer, que, que van a ser recurrentes en tanto en su producción ensayística como en la producción literaria, tanto en sus comentarios o análisis de literatura, incluso también como profesor, ¿no? Schopenhauer creo que es uno de los principales, Berkeley es otro. Y así también algunas de las temáticas recurrentes, tales como el problema de la identidad personal, ¿no? El problema del yo, el problema del sí mismo, etcétera, es un elemento, un problema filosófico que aparece acá y que también va a ser que va a quedar en otros lugares. Entonces, bueno, el lugar de la metáfora, el análisis de la metáfora como recurso, etcétera, etcétera. Entonces, en general, en primer lugar, para responder a la pregunta que ponía Luciana, bueno, ¿por qué volver sobre ese texto? Uno de los elementos quizás, una de las respuestas, bueno, porque se encuentran como varios elementos que sobre los cuales uno puede volver. También, bueno, Buenos Aires como lugar, ¿no? Y como consideración. Luciana destacaba al principio, en el momento en que escribe esto, y aparece, bueno, la figura de España como lugar, pero aparece la peculiar figura de Buenos Aires como lugar de consideración. Entonces, incorporando como las dos cosas, diría que es un texto sobre el cual uno puede volver por, por todos estos elementos que uno encuentra en común, digamos, en sus consideraciones. A mí, ya les digo, el que más me llamó la atención fue esto de el problema de la identidad personal, el uso de la metáfora, que ya esté Schopenhauer jugando desde producciones tan tempranas. Sí, además, en relación con esto que decís, Lau, me parece que la intervención filosófica es muy, muy marcada a lo largo de los ensayos, porque junto con esta puesta en cuestión de el yo como una suerte de sustancia permanente que se encuentra en la base de la serie de los acontecimientos, ¿no? Junto con la puesta en cuestión del yo, junto con la puesta en cuestión de una manera de concebir la identidad personal, que se encuentra en la revisión de la filosofía de Berkeley, pero no solamente. También hay momentos en los que Borges reflexiona acerca del uso del lenguaje y parece proponer una precedencia del adjetivo sobre el sustantivo en el lenguaje, ¿no? Una precedencia del accidente respecto de la sustancia en el ámbito de las cosas. Me parece súper interesante que a lo largo de los ensayos se va desplegando una suerte de metafísica que desintegra, a mi modo de ver, la noción misma de sustancia. La sustancia se pierde y lo que queda es aquello dado en la sensación que son los accidentes. Lo que subyace es como si fuera una suerte de ontología mínima, ¿no? En la que no necesitamos multiplicar entidades, no necesitamos necesariamente hacernos cargo de un yo sustancial, no necesitamos hacernos cargo de una sustancia, no necesitamos poner la preeminencia en las cosas respecto de sus características. No sé, en el ensayo que mencionabas acerca de la identidad personal, una y otra y otra y otra vez, repetitivamente, Borges utiliza la expresión no hay tal yo de conjunto, ¿no? Y es una expresión, una estructura fija que se repite, repite de manera marcada. Me pareció súper interesante ese aspecto filosófico del texto de Borges, de estos textos de Borges que vos señalabas, Lau. Y después me quedé pensando en otro problema del que habíamos hablado en las reuniones anteriores, que a mí me parece que aparece ya en este texto, a ver qué piensan ustedes. Nosotros habíamos dicho que la primera reunión, la primera vez que hicimos este programa, estuvimos conversando acerca de una pregunta que en la lectura de Sarlo, no exclusivamente, pero también en la lectura de Sarlo, sirve como hilo conductor para pensar la obra de Borges, que es la pregunta acerca de cómo se hace la literatura en Argentina
cómo se hace una literatura que es local y universal a la vez. Me pareció interesante algo que señalaba hace un ratito Andrés, que es cuando yo dije que aparecían muchas referencias a la literatura española, Andrés añadió, y hay referencias a otras literaturas. Y yo pensé que en ese momento, Andrés, ibas a decir como la literatura argentina, porque a lo largo del texto hay muchísimas referencias a la literatura local y se encuentran en diálogo permanente. Borges pasa de la literatura española a la literatura argentina y de la literatura inglesa a la literatura argentina y de la literatura alemana a la literatura argentina, en una suerte de solución de continuidad, y las compara. Y hace algunas propuestas argumentativas interesantes que a mi modo de ver empiezan a formar una respuesta a la pregunta de cómo escribir desde acá, donde acá no es solamente Argentina, es Buenos Aires. ¿Cómo se hace literatura en Buenos Aires? En algunos ensayos, no me acuerdo en cuál de los ensayos, hace un análisis en un solo párrafo de las diferentes maneras de hacer literatura en los diferentes países europeos. En Italia, en Alemania, en España. E inmediatamente después comienza a hablar de cómo escribir literatura aquí. Y después introduce un símil en el que pregunta cómo pensar la literatura en la relación entre el centro y el arrabal. ¿Cómo usamos qué imágenes podemos usar y cómo pensamos y cómo escribimos desde el centro de la ciudad de Buenos Aires y desde el arrabal? La relación entre esos dos espacios geográficos que coexisten en la literatura borgiana, de los que estuvimos hablando desde la primera reunión, ya están presentes de manera permanente a lo largo de estos textos. No sé si están de acuerdo con esto que estoy señalando, si aprecian algún otro aspecto de esto. Sí, yo como notita del pie, No, comentá, yo intervengo después si querés. no, una pavada en realidad, pues nota al pie de página. Como primera nota al pie de página, primero porque me quedé como colgado con algo que dijiste antes, Lu, que respecto al problema de la identidad y el uso de los recursos literarios, me acordé que algo me parece que aparece también como recurso en relación al problema de la identidad, esa referencia en sí mismo en tercera persona, que también es como cuando aborda el problema de la identidad personal, utiliza, ¿no? Dice Jorge Luis Borges, etcétera, refiriéndose a sí mismo en tercera persona, respecto de lo primero, ¿no? Conectando la temática con el uso de recursos. Y respecto a lo segundo, estaba justo buscando una cita muy linda y polémica también, donde dice, estoy citando acá un texto que creo que es ese sobre la imagen que vos mencionabas, Luciana. Dice, en La Pampa, un gaucho y un diablo payaron juntos. En Buenos Aires no ha sucedido aún nada, y no acredita su grandeza, ni un símbolo, ni una asombrosa fábula, ni siquiera un destino individual equiparar al Martín Fierro. Me pareció como muy interesante por algo que mencionamos al principio, que es el tono polémico de estos ensayos. Pero son notas al pie de página nada más, Ignacio. Sí, yo voy a recoger la pregunta que lanzó Luciana hace un momento acerca de la legitimidad de la lectura de un texto que el propio Borges expurgó de su obra. Y digo, no hay tal legitimidad o ilegitimidad en el sentido de que si hay una tarea del lector es justamente enfrentarse a los textos y leerlos y tratar de comprenderlos. Y sobre todo porque estos libros tempranos de Borges funcionan como precursores de su obra. Es decir, uno ya puede ver, tanto en Inquisiciones como en El tamaño de Esperanza o El idioma de los argentinos, ya puede ver a Borges. Ya está Borges ahí. La única diferencia entre este momento de su producción y las etapas posteriores es que Borges decide operar estilísticamente y quitar todo lo que no necesita para depurar su estilo al punto de acabar en, bueno, lo que otra vez, como dijimos antes, terminar en las obras que reconocemos como más propiamente borgianas, ¿no?
por eso es interesante este libro, estos textos, como fundamentos de una genealogía, ¿no? Entonces, podemos leer, los podemos entender como las etapas, las instancias previas a la creación de, la propia creación de Borges como figura de sí mismo, ¿cierto? Como figura literaria. Que es algo interesante para analizar precisamente en tanto elaboración o construcción de una figura que lo represente, de una figura autoral, ¿cierto? Que lo represente dentro de las letras argentinas. Y por otro lado, agrego, antes de que me olvide, otra vez una pregunta interesante que hizo Luciana es acerca de cómo escribir literatura en Argentina, y estos textos también dan un principio de respuesta. Sobre todo, yo me enfoco más allá de los temas, que son obviamente recurrentes en Borges y van a aparecer luego en otros textos posteriores, en lo estilístico, ¿no? En lo formal, en ese, como diría Sarlo, criollismo vanguardista que hace de los que estos textos dan cuenta, ¿cierto? Borges utilizando ciertas expresiones, ciertas palabras, cierta, vamos a llamarlo así, tesitura gramatical, que luego se van a ir refinando en otras etapas u otros momentos posteriores de su trabajo literario, y van a dar el resultado que ya conocemos todos, ¿cierto? Ahora sí, era para lo que tenía para... Bueno, entonces si recapitulamos los aspectos de este texto que hemos tomado en consideración, en primer lugar hablamos de algunos temas filosóficos que empiezan a presentarse en este texto, una suerte de metafísica, de propuesta metafísica o ontológica acerca de, como yo lo entiendo, de una visión de la preeminencia de los accidentes respecto a la sustancia y un intento de evitar la multiplicación de entidades, que además parece reflejarse en el modo como se utiliza el lenguaje, sobre todo para justificar el empleo de metáforas, que es el segundo tema que aparece recurrentemente a lo largo de este texto, una revisión de, por un lado, el origen de la metáfora como recurso, por qué es necesario usar las metáforas cuando el lenguaje parece que no alcanza para expresar algo. Además, esto no lo comentamos, pero hay una comparación en el uso de los recursos literarios en la literatura alta y en el discurso popular. De esto no hablamos, pero podríamos haber hecho alguna referencia también a esto. Borges hace algo muy lindo respecto de las metáforas, que es una enumeración de diferentes usos de las imágenes, diferentes posibles usos de las imágenes en la literatura. También hablamos de las referencias literarias, por supuesto, que encontramos en este texto, de la relación de Borges con la literatura española, con la tradición literaria española, y en particular con el barroco español en el Siglo de Oro. Las recepciones y las variaciones que tuvieron las recepciones de Borges de Quevedo y Góngora. Hablamos también un poco de otras referencias literarias que encontramos. Esto no lo desarrollamos profundamente, pero podríamos hacerlo. No hablamos de la intervención que hace Borges acerca del Ulises de Joyce, que es una intervención bastante interesante también. Las referencias a Unamuno, las referencias a figuras literarias de la literatura argentina, como Hidalgo, como la gauchesca, podríamos decir. Me parece que en relación con lo que señalamos en la reunión pasada, también es interesante el hecho de que cuando Borges elige ejemplos para ilustrar, por ejemplo, el uso de metáforas, algunos ejemplos están tomados del Martín Fierro, ¿no? Hay pocas menciones a la figura de Hernández, pero no son todas, ni en su mayor parte, descalificativas. ¿Qué más señalamos? ¿O de qué más hablamos? Nota al pie de página, perdón, te interrumpí, pero como nota al pie, esto que mencionabas, pues justo cuando decías pensaba que para mí uno de los capítulos más bellos es sobre la metáfora, y una de las razones es esto que vos me destacabas, es que para ejemplificar utiliza
a Virgilio, la Eneida, y al Martín Fierro. Me pareció como particularmente bello tanto la forma de abordarlo como los modos de ejemplificación que toma Martín Fierro y a la Eneida como para ejemplificar diferentes usos de la metáfora. Me pareció particularmente interesante. Sí, sí, me parece que esto que vos señalás está un poco en relación con esto que señalábamos antes acerca de la relación que Borges establece entre la literatura nacional y las literaturas nacionales extranjeras, por decirlo de alguna manera, o la literatura universal, para ser más precisos. Em, no recuerdo qué más hemos comentado, o si quieren comentar algo más, chicos. Quizás para agregar un No, tal comentario. vez habría muchas cosas más. No, iba a decirlo más que nada tipo de cierre por mi parte, respecto a si es un texto si hay que leerlo, cuándo, cómo, considerando, como ustedes decían, que es un texto que Borges rechazaba, y para mí sí es un texto muy, muy lindo, es un texto arduo, es exigente, pero tiene como momentos muy, muy interesantes, tales como esto del problema de la identidad personal, el uso de la metáfora, las referencias a las consideraciones respecto a la literatura española. Creo que es muy interesante ver en estos textos elementos comunes de su producción, o incluso también formas en las que se distancia. Así que es un texto como muy, muy lindo de abordar. Nuria Buenos Borges, sí, obvio que hay que leerlo, pero bueno, digo, para mí particularmente es un texto bonito de leer. Sí, es un texto bonito que tiene una prosa, a mi juicio, un poco todavía no elaborada de Borges, una prosa que difiere Áspera. de lo que va a ser la prosa madura de él. Eh, Me parece que es un poco más excesiva en metáforas y en adjetivos, y que utiliza estructuras sintácticas bastante más complejas de las que va a usar en su literatura o en su escritura madura, a mi juicio, Borges. Y otro aspecto que hacen de la lectura, que la lectura de este texto sea un poco más difícil, es que, como señalaba antes Andrés, las referencias, por supuesto, que son numerosas, y muchas de ellas son referencias a autores con las que el lector actual argentino no está familiarizado. Em, se nombran muchísimos escritores que nosotros no leemos. Y entonces todo el tiempo el texto exige del lector una búsqueda, por decirlo de alguna manera, enciclopédica para comprender de qué está hablando Borges en cada caso. Yo tuve esa sensación cuando volví a recorrer este texto. Creo, Andrés, que te interrumpimos. No, no, pero está bien, porque si no esto se va a regenerar hasta el infinito y tal vez debamos buscar un cierre. Simplemente que tal vez nos hemos extraviado un poco. Muy interesante todo lo que han dicho, por supuesto. Pero yo como borgiano más clásico, es decir, más escéptico de los análisis académicos contemporáneos, creo que lo interesante, yo me acuerdo cuando Borges fue a México, un programa que conducía Octavio Paz, lo pueden ver, se llama Conversaciones con Octavio Paz, y Paz, que era de alguna manera un poeta de la búsqueda de lo absoluto en la poesía, de una definición de lo poético, le pregunta a Borges en esos términos tan abstractos, y Borges le dice a Paz, bueno, Octavio, sería mejor que empecemos analizando un verso concreto de un poeta concreto, y a partir de ahí tal vez podamos decir algo. Pero si ya comenzamos por los universales, tal vez no digamos nada. Eso refrenda, Luciana, algo que incluso cuando hablemos de otras inquisiciones, se va a ver ratificada tu muy buena intuición de que es un nominalista. Borges es un nominalista, por lo menos por momentos, ¿no? Él efectivamente quiere trabajar con una ontología mínima en cuanto al lenguaje y en cuanto a todo. De hecho, su estética también es una estética de la inminencia, de lo que está por decirse, se insinúa y no se dice del todo, porque eso va justamente en la línea de la gran efectividad
literaria, y no justamente todos estos autores que son silogísticos, excesivos, palabreros, y estoy de acuerdo con lo que ustedes decían, que de alguna manera, en esta transición que yo insisto veo en estos textos, si bien estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ignacio, que aquí ya está el Borges maduro, lo que pasa es que nosotros lo juzgamos con toda la lectura de la obra completa. En ese momento, Borges él mismo lo dijo, yo ya sabía de alguna manera subconsciente todo lo que quería hacer cuando publiqué Fervor de Buenos Aires, pero solamente lo sabía yo en ese momento, dice Borges. Por lo cual me imagino que para los contemporáneos de la edición de Inquisiciones, debe haber sido un impacto interesante, un texto que se maneja sin supersticiones. Creo que esto es lo importante también. A mí no me sorprende tanto que Borges llegue de su forzosa estancia europea, ya que nunca pensó que iba a ser tan larga, de su forzosa estancia europea, y se maneje con referencias a la incipiente literatura argentina. Digo incipiente como unidad histórica, como creación consagrada, eh, y sobre todo por Lugones y por Rojas, como hemos dicho la semana pasada. Entonces se maneja con total libertad. Está todavía un poco como un turista que está recobrando algo de lo que se acuerda de aquella Buenos Aires, y al mismo tiempo, algo muy superior, está creando la Buenos Aires que necesita para sus fines literarios, por lo cual a mí no me extraña que se maneje con cierta soltura entre lo que podemos llamar la literatura argentina, la literatura universal o alguna literatura europea en particular. Me parece que ese es un rasgo de identidad que Borges siempre ha mantenido. Por eso sus preceptivas, si bien son siempre polémicas y fuertes, dicen, valen para mí. Borges no es un dogmático, no es un dogmático de la hermenéutica. Tiene posiciones fuertes. De hecho, y con esto concluyo mi intervención, yo les recomiendo mucho la lectura de los diálogos, porque a la gente le gusta el Borges oral, y de alguna manera saldamos esta deuda que no pudimos abordar hoy de ver qué dice puntualmente de Góngora, qué dice puntualmente de Quevedo, por qué no le gusta nada a Gracián, que no es simplemente ponerse al corriente de la idiosincrasia de Borges, sino que, insisto, es un procedimiento constructivo. Borges, en definitiva, construye sus ideas generales sobre la literatura a partir de la sumatoria de una serie de casos particulares, porque lo otro sería el gesto pedante de un erudito snob, y Borges nunca quiso ser ni un erudito ni un snob. Entonces, él trabaja con los casos particulares. No digo que de eso haga una inducción para llegar a una tesis general. Tengamos cuidado con estas postulaciones de si hay una metafísica en este sentido, una metafísica en otro. Simplemente, si quieren una pista a nuestra audiencia, en este texto hay una referencia a Rafael Cancinos Assens, que es realmente la figura importante en el movimiento ultraísta del que Borges participó en España. Si bien había, y Cancinos Assens fue un gran traductor, fue el primero que tradujo al español Las Mil y una Noches, no era un joven en ese momento, joven era Gerardo Diego, por ejemplo. Y sin embargo, Borges habla en este momento y en otros momentos de su vida y de su obra con gran respeto y veneración por Cancinos Assens. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Pero ese es el personaje español. Cuando llega a Buenos Aires, se encuentra con Macedonio. Entonces, este libro, de alguna manera, también es el tránsito entre un referente que dejó en España, con el que no se va a volver a reencontrar nunca, y con un padre que no va a ser Lugones, sino que va a ser Macedonio Fernández. Y ahí es donde cobra sentido la genealogía del escepticismo borgiano respecto de un yo sustancial, y nuevamente aparece la serie, así como Borges dijo, Góngora es una especie de gramática latina de la poesía, Quevedo es alguien que sale un poco de esas formas rígidas, y en cambio Gracián es la debacle final del barroco español, arma una serie, también lo hace con su escepticismo respecto del yo sustancial, y dice, bueno, Hume era escéptico respecto de la idea de un yo sustancial, Schopenhauer también, y Macedonio Fernández también. Entonces ahí arma una tríada, Hume, Schopenhauer, Macedonio. Esas son operaciones típicamente borgianas. Si están respaldadas en una metafísica seria y madura, Borges se reiría y diría que no dimos nada. Pero lo seguimos otro programa. Claro que sí, me parece una excelente idea que sigamos discutiendo
al Borges ensayista, y tal vez que le dediquemos un programa a las nuevas Inquisiciones, o que veamos cómo avanza, cómo evoluciona la lectura en particular de los autores españoles, de los autores del siglo de oro español. Me parece que son buenas ideas. Y también tenemos que pensar qué vamos a hacer la semana que viene, que ya vamos a estar cerca de, creo que va a ser ya, del Día de la Mujer. Quizás nos convenga a hacer alguna intervención relativa a esa jornada tan necesaria en este momento de la historia que estamos viviendo, ¿no? Quizás podríamos pensar en algún tema vinculado con las representaciones de la mujer o con las intervenciones activas de la mujer en la literatura. No sé, pensar algún tema que esté estrechamente vinculado con esta jornada tan especial. Como siempre, aceptamos sugerencias, queridos oyentes, así que pueden escribir comentarios y sugerencias. También, desde luego, nos interesaría muchísimo si leen o releen las Inquisiciones de Borges, si quieren comentarnos algunas apreciaciones que hayamos pasado por alto, olvidado, o que hayamos hecho y con las que ustedes no estén de acuerdo. Por supuesto que será interesantísimo para todos nosotros conocer sus opiniones y sus lecturas de este texto tan rico y tan complejo del joven Borges. Bueno, antes de que nos vayamos, no sé, Lau, Ignacio, Andrés, si quieren comentar algo o si ya podríamos despedirnos. Creo que ya está No, por todo mi dicho parte, más o menos. Bueno, en ese caso, volvemos Sí, la sí, semana que ahora vayan y viene. lean el texto. No, Sí, sí, ciertamente. Lean el texto y además escriban comentarios. Escriban en los comentarios aquí de nuestro canal qué ideas les ha suscitado la lectura de este texto. Y vamos a pensar cómo podemos intervenir desde este lugar la próxima semana, que es una fecha tan especial. Pero bueno, en todo caso, nos seguimos viendo, nos seguimos encontrando en este canal. Queridos y queridas oyentes, muchas gracias por estar allí. Andrés, Ignacio, Laura, nos vemos la próxima semana.